Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Gran repertorio. Con Daniel Quirós. Primero fue escrita por Dios y después por mí. Así se refería Giacomo Puccini a la que sería, junto a Madame Butterfly, Turandot y La Bohème, su gran ópera. Tosca, una composición escénica estrenada en pleno post-romanticismo musical el 14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi de Roma. Puccini ya no era un compositor desconocido. Después de 2 éxitos consecutivos con Manuel Scott en 1893 y La Bohème en 1896, tardó 4 años en tener al público europeo rendido nuevamente a sus pies, aunque primero sería el romano quien alabaría una ópera en 3 actos ambientada 100 años antes en la ciudad imperial. No se ganó los aplausos del público sin motivo. La claridad del libreto, escrito por Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, que incluso ha permitido que gentes de todo el mundo y de todas las lenguas sean capaces de entenderlo sin complicación, hace que sin duda se trate de una tarea laboriosa y compleja que supieron hacer muy bien basándose en el drama del mismo título escrito por Victorien Sardou 13 años antes. Pero tras Tosca se esconden 4 pilares fundamentales sin los cuales la obra se vendría abajo. El primero de ellos juega un papel importante en la política y en la historia, y tiene que ver con la batalla de Marengo, que se libró el 14 de junio de 1800, momento en el que está basada la historia de la ópera pucciniana. La victoria de Napoleón tras la conquista de Milán hizo temblar a la corte de toda Italia y, por tanto, también a la ópera dramática imperante con Metastasio, que la enaltecía por encima del resto. Con Napoleón al mando, la vida política en Italia era una auténtica incógnita y gracias a ello evolucionó la ópera bufa y sus argumentos. En Tosca se hace referencia a la victoria napoleónica y en el segundo acto Scarpia conoce una noticia que para mal podría cambiar toda su situación social. Y para profundizar más en este contexto histórico y político hablará a continuación Marcelo Jaffe, profesor de viola en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, presentador de Radio Cultura y miembro del Cuarteto de la ciudad de Sao Paulo. Tosca é uma ópera espetacular com algumas Tosca es una ópera espectacular, con algunas melodías, arias, algunos momentos que son sublimes en la historia de la ópera de todos los tiempos. Es una historia interesante desde el punto de vista del propio libreto, la mezcla del triángulo amoroso con la disputa política, todo sucediendo en el mismo tiempo en que la misma Italia vivía esa desavenencia, en una época turbulenta, en fin, con el asesinato de Humberto I. En el segundo y tercer pilar de la ópera tiene mucha importancia el rol que adquiere cada personaje, según sea hombre o mujer. De esto se hablará más tarde, al igual que del último pilar de Tosca, la relación de los personajes en escena con los personajes en la vida real de Puccini. Y por el momento, para comenzar con una de las historias más apasionantes, trepidantes y pasionales que se recuerdan, donde la codicia, la extorsión, los celos, el amor, la tortura, el crimen juegan papeles muy relevantes, hay que escuchar su visceral comienzo con los acordes que muestran el tema del malvado Scarpia, del que está intentando escapar el fugado Angelotti, un antiguo cónsul de la República de Roma. Se dirige a la iglesia Sant'Andrea della Valle, donde su hermana le ha dejado unas ropas para huir de la ciudad sin ser reconocido.
Finalmente, nel terrore mio stolto, vede ceffi di birra in ogni volta. La pila, la colonna. A piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Ed ecco la cappella. Angelotti está escondido en la misma iglesia que se encuentra el pintor Cavaradossi junto al sacristán. El pintor parece muy emocionado con el trabajo que acaba de hacer retratando a una virgen muy real, basada con mucha intención en su gran amada Tosca. Por eso la romanza que canta en ese instante, recóndita armonía, deja al descubierto la única diferencia entre Floria Tosca y la Virgen. Mientras la primera tiene los ojos negros, la segunda los tiene azules. Di bellezze diverse e bruna Floria l'ardente amante mi scherza quei fanti e lascia stare i santi ed l'arte nel suo mistero le diverse bellezze insien confonde ma il ritrarco sei il mio solo pensiero al mio solo pensiero sei tu. El verismo de Tosca se debe considerar una de las cimas del género en aquel momento, y más sin duda que en la bohème o Manon Lescaut, logrando introducir la vida real en la ficción del canto. Y lo hace obviando dos de las características del verismo. Deja de incluir campesinos para mostrar personajes públicos y artistas y sitúa la acción de la ópera 100 años antes. Pero lo principal en Tosca, el verismo y el efecto teatral que consigue, va mucho más allá de lo que se aprecia a simple vista. Y a continuación, el musicólogo y antiguo presentador de Radio Clásica, José Luis Tellez, explicará con más detalles la relación entre la música y el texto desde el mismo comienzo. Fue George Bernard Shaw, el eminente comediógrafo y grandísimo crítico musical, el que escribió que Puccini era el continuador más legítimo, el heredero, en definitiva, directo de Verdi.
pero no solamente por la belleza de su música, sino sobre todo por su capacidad dramática, por ese hecho característico de la música teatral de Puccini, de que todo cuanto sucede en escena tenga su perfecto correlato con la música que está sonando en ese momento y al revés. Es una especie de mecanismo de doble sentido de la mayor contundencia y eficacia dramática. Puccini no fue un creador del lenguaje, pero sí fue un hombre de extraordinaria sensibilidad y que tenía una especial capacidad de darse cuenta de las novedades que iban surgiendo musicalmente hablando en el terreno de la armonía, de la instrumentación, e incorporarlas inmediatamente a su propio estilo, configurando un estilo, eso sí, absolutamente personal, absolutamente inconfundible y desde luego, como decíamos hace un instante, de la más absoluta eficacia dramática. El comienzo de Tosca yo creo que es un ejemplo verdaderamente cualificado de ese efecto. La obra comienza con 3 acordes. De esos 3 acordes, el segundo y el tercero están a distancia de tritono, que es la distancia inasumible desde el punto de vista de la gramática tonal. Entonces, nada más comenzar la obra, oímos 3 acordes de una gran violencia, por la manera en fortísimo, por la manera en cómo están orquestados, y se produce una inmediata desorientación armónica. No sabemos en qué tonalidad está y ni en qué tonalidad va a evolucionar el discurso. Es decir, nada más comenzar la obra se produce un efecto de pérdida de coordenadas, de pérdida de, por así decir, de perder pie en el sentido armónico de la obra. Esto podría pensarse que es un efecto, pero no es simplemente un coup de teatro, no es simplemente un efecto de sorpresa, porque luego ya más adelante comprobaremos que es que ese conjunto de esos 3 acordes, que no es un tema melódico, no se pueden cantar, es un tema puramente armónico, un poco como pasará luego con el tema de los enigmas en Turandot, es un tema puramente armónico, es el que está en relación con el personaje de Scarpia, y Scarpia es el jefe de la policía política, es un auténtico sádico, es un criminal que ha instaurado una especie de dictadura y de régimen de terror en la Roma, en la época en que se desarrolla la ópera. Y claro, entonces realmente eso es lo característico de un régimen de terror, que nunca se sabe qué es lo que puede suceder, y que puede suceder literalmente cualquier cosa. De manera que ese conjunto de 3 acordes no es solamente un efecto teatral, que lo es sobre todo otra cosa mucho más importante, una verdadera metáfora del terror político ligado a la idea de la dictadura. Esa es precisamente la sutileza y la fuerza y la inventiva de la música teatral de Puccini. El personaje de Tosca aparece como una mujer apasionada y celosa, que llega a estar obsesionada por el amor que tiene y que comprende debe tener por y de Cavaradossi. Puccini posiblemente se inspirase en su esposa Elvira para la creación de este personaje por los celos que tuvo hacia su amante, que se sabe fue Doria Manfredi, al contrario de lo que se pensaba anteriormente de que fue su propia criada. Para conocer más a este personaje hay que indagar en la mentalidad del compositor toscano. Este, consciente o inconscientemente, representa a la mujer en sus óperas como los personajes principales sobre los que se mantiene el peso de las mismas. Todo o casi todo en sus tragedias gira en torno a la mujer. La imagen que tiene de su madre, de una mujer tierna que a la vez entiende y practica un amor sincero que desprende ella misma hacia su hijo, se contrapone con el momento en el que se va encontrando a mujeres que son más egoístas, más duras, crueles o calculadoras con los hombres. Y por ello, uno de los aspectos más importantes de la ópera de Puccini es cómo asigna el rol de mujer a sus obras. Respecto al papel de la mujer en su época, se ve que tiene una moral victoriana y costumbrista, aunque ya aparecen ciertos avances en la libertad y los derechos civiles de la mujer, pero aún no suficientes para equipararlos a los del hombre.
Su papel doméstico hacía que fuese en muchos casos víctima de un hombre cínico y cruel, y así esta es la base sobre la que trabaja Puccini en el desarrollo de los personajes femeninos. Pretenden como único fin ser felices y disfrutar de un amor romántico, aunque aquello les cueste la vida. Y en este caso el movimiento de la acción hace que las mujeres en sus óperas reciban un duro golpe del destino o sean trágicamente afectadas por amor. La víctima intenta, como último fin a nivel artístico, causar compasión e introducir al espectador en la misma obra, representando inconscientemente, en muchos casos, a alguien cercano al compositor. Se sabe que Puccini fue un hombre mujeriego y tuvo un matrimonio bastante tortuoso con su mujer Elvira Puccini debido al amor que profesaba en secreto por la prima de su criada Doria Manfredi. Hasta hace poco se pensaba que mantuvo una relación muy cercana directamente con la criada, pero actualmente se ha descubierto que con quien tuvo esa aventura fue con la citada Giulia Manfredi, llegando a tener un hijo, Antonio Manfredi. Todos estos escándalos, unidos al suicidio de su criada, hicieron que Puccini alborotase en cierta manera, para la época, a la sociedad que asistía a sus óperas. Además, no dejaba de utilizar mujeres libres que no necesitaban de un hombre para mantenerse y que perfectamente podían tener un amante público. Esas mismas mujeres iban a la iglesia y mantenían una vida normal, como por ejemplo lo hacía también Floria Tosca. En este caso, aunque no se basa específicamente en su propia mujer, en Elvira, sí que toma ciertos rasgos de esta en bastantes momentos. Tosca es una mujer completamente activa, un personaje dinámico que busca movimiento y agilidad. Tiene una enorme fuerza dramática y a su vez personalidad, feminidad y vehemencia. También posee un alma de niña, siendo muy sentimental y un ser totalmente instintivo. A Tosca, Puccini le da una apariencia de reina, algo que no es, pero desde el principio de la ópera va a servir para enlazar el personaje masculino de Scarpia con el de Mario Cavaradossi. Primero, son rivales, pero no solo por el fugitivo político Angelotti, sino que ahora también por el amor de Tosca. Ella siente repulsión hacia Scarpia, pero por otra parte también padece una atracción física por él mismo. Su fuerza y determinación, no obstante, hace que, viéndose impotente cuando Scarpia apresa a su amado Cavaradossi, sea capaz de entregarse a los brazos de su captor para salvarlo. Y también esa fuerza interior le lleva a matar al mismísimo Scarpia clavándole una daga en el pecho. Poco antes del asesinato canta una de las arias más conmovedoras en toda la historia de la ópera, Vissi de arte, he vivido del arte, donde habla directamente con Dios para intentar comprender por qué a ella, que ha sido tan devota y cristiana siempre, le está haciendo tanto daño la vida.
¿Cuál es el origen de Tosca? ¿Sucedió en realidad? ¿Es una historia inventada? ¿Fue Puccini su creador? De nuevo será el musicólogo José Luis Tellez el encargado de contestar a estas preguntas. El caso es que el argumento, que fue acusado de plagio y demás por otros autores de la época, pero la verdad es que sus raíces están mucho más lejos, están ni más ni menos que en Medida por Medida, de Shakespeare, que a su vez está recogiendo un tema de una canción, de un romance de la Emilia Romana, ¿no? Entonces la obra se hizo en Italia en el año 89 y fue Ferdinando Fontana, que era un escritor del grupo poético de la Scapigliatura, al que pertenecían también Puccini y otros músicos. También estaba Rigoboito y estaba Alberto Franchetti, y estaba Mascagni, y estaba León Cavallo. Y entonces fue Ferdinando Fontana, que había sido el primer libretista de Puccini, el de Levilly y Edgar, quien le dijo a Puccini que fuese a ver la obra, y efectivamente fue a verla en Milán, en el Teatro Filodramático, y se quedó absolutamente fascinado con ella. La representaba la propia Sara Bernard, naturalmente en francés, idioma que Puccini no tenía, leía y hablaba, pero que no como para entender una obra de teatro así en primeras. Sin embargo, comprendió perfectamente todas las posibilidades dramáticas de la obra y enseguida convenció a Ricordi para que le comprara los derechos a Sardou. Los hombres en las óperas de Puccini expresan la esperanza de que sus sentimientos, ya sean buenos o malos en el caso de Scarpia, logren triunfar o no. En el caso de Cavaradossi se muestra claramente la intención de disipar sus sufrimientos y hacer espacio al amor a pesar de saber que su muerte está cerca. Pero la moraleja que plantea Puccini es que siempre hay esperanza para tiempos mejores. Caso contrario es el personaje de Scarpia en Tosca, que destaca por su perfil psicológico. Este barítono deja en claro desde el comienzo de la ópera lo que quiere conseguir y lo que hará para lograrlo, sin importarle la esperanza y los sentimientos de los demás. Arrasa con todo aquello que encuentra en su camino y es quizás por eso el villano más espectacular del siglo XX en la ópera. Puccini describe a un policía de rasgos desagradables, pero no físicamente, sino psicológicamente. Con seguridad en algún momento pudo atraer a Tosca, al igual que hizo con la mayoría de mujeres que insinúa ha estado en su vida. Es un personaje sádico, cruel, autoritario, muy ambicioso, que quiere el poder antes que cualquier otra cosa. La lujuria juega también un papel muy importante en Scarpia, y que no sea como el resto de los personajes, también se encuentra en el aspecto puramente musical, ya que apenas tiene ocasión de cantar en el sentido estricto de la palabra. Las intervenciones de Scarpia son numerosas, pero casi siempre con diálogos y órdenes. Cuando Puccini intenta darle algún pasaje más distinguido, queda extrañamente corto en su vuelco lírico, puesto que en el fondo no logró congeniar con él. A pesar de todo, el personaje de Scarpia es tremendamente efectivo en escena porque teatralmente resulta no solo atractivo, sino apasionante. Atractivo por el morboso interés que inevitablemente suscita un personaje tan retorcido como un jefe de una policía política vaticana en un país sin frenos legales. Apasionante porque en el curso del segundo acto se despliega todo el abanico de sus pasiones, desde el odio a la lascivia, pero dejando también abierta la puerta si realmente es un hombre tan frío y sin sentimientos o empañado por la visión de una vida llena de poder, solo busca un resquicio de amor a su manera. La personalidad de Scarpia se puede interpretar de muchas maneras, y por ello a continuación el barítono italiano Ambrogio Maestri, que ha tomado el papel del barón Scarpia en numerosas ocasiones, comentará cómo se ve, a través de la visión del intérprete, a este villano de la ópera. Yo creo que cuanto menos te muevas, mejor. Porque quien tiene el mando no se mueve, ¿verdad? No es fácil, porque hay que distinguir entre cuando hace de policía y cuando hace de amante. Está fingiendo. Porque él quiere. Al final lo dice. Te pido una hora de amor a cambio de una vida. Una hora de amor a cambio de la vida de una persona. Y si no quieres darme tu amor, dame solo tu cuerpo. Él es un hombre carnal, ¿entiendes? No es un hombre espiritual. Digamos que es más de cosas terrenales, ¿comprendes? Él utiliza a las personas, las utiliza y luego las tira. Él mismo lo dice, cojo todo lo que quiero y luego lo tiro.
Cavaradossi, Puccini muestra a un héroe con unos ideales bien arraigados de libertad que le llevarán a morir más que por ayudar a Angelotti en su escape de prisión por ser el amante de Tosca. Este pintor tiene una figura musical atractiva para los tenores que lo interpretan y se debe a que apenas canta 20 minutos en total, ofreciendo una brillantez melódica sublime y relativamente de poco trabajo. Pero aún así su presencia siempre está en el inconsciente del espectador a medida que se desarrolla la ópera. Está comprometido políticamente con la causa revolucionaria y se muestra entre todos como el personaje más verista. Su magnífico El Lucevan le stelle y Brillaban las estrellas es una de las romanzas que más ha marcado el repertorio de todos los tenores durante el siglo XX y XXI. Es el mejor ejemplo de un alma en paz consigo mismo y con los demás, que solo busca el amor. Está escrita en si menor, la tonalidad que siempre se ha relacionado con el sufrimiento humano, a la oscuridad y al dolor del alma. Todo ello en una escena donde Cavaradossi mira al cielo desde su prisión en el castillo San Angelo y evoca los momentos que pudo vivir con su amada Floria antes de ser condenado a morir por el barón Scarpia. El final de Tosca muestra a una protagonista desolada por el fusilamiento de su amado Cavaradossi, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, e incluso después de haber asesinado a su captor, el barón Scarpia. Los esbirros del tirano le persiguen y su destino no tiene otra salida que la muerte, por lo que rápidamente se sube al muro del castillo San Angelo y salta al vacío. Así acaba la gran ópera verista de Puccini, una pieza brillante, emocionante, cruel, salvaje y pasional, donde se mezclan los 4 pilares de toda su producción. Una mujer valiente que muere por amor, 2 hombres que personifican el bien y el mal, unos personajes que salen de la vida del compositor y un contexto histórico que juega un papel fundamental en la música y en el texto. Y es que sin alguno de esos pilares, la ópera se vendría abajo. Han participado en el programa el violista Marcelo Jaffe, el musicólogo José Luis Tellez y el barítono Ambrogio Maestri. Y la interpretación de la ópera ha contado con la soprano María Callas, el tenor Giuseppe Di Stefano, el barítono Tito Gobbi, el coro y la orquesta del Teatro La Scala de Milán bajo la dirección de Víctor de Sabata. Y con la muerte de Tosca finaliza una ópera de Giacomo Puccini que sin duda alguna es un gran repertorio. Andiamo, su, Mario!